Estimados amigos, qué placer estar con ustedes en el programa Me Gustaría Saber. Agradecemos siempre su sintonía, sus comentarios y, por supuesto, sus inquietudes y preguntas que nos envían semana tras semana. Es siempre un honor para nosotros poder compartir y responder a esas inquietudes, así que les invitamos a que las continúen enviando a la dirección que ya deben recordarla o saber de memoria, que es tv@sumtv.org. Estoy junto a dos personas muy importantes, especiales y capacitadas para enseñar, el pastor Manrique de mano izquierda y por supuesto el pastor Esteban Bor, mano derecha. Bienvenidos, pastores, al programa. Vamos a estudiar o compartir, mejor dicho, estas inquietantes preguntas, pero antes vamos a invitar la presencia de Dios en este panel para que Él nos dirija y podamos contestar de acuerdo a su voluntad. Pastor Bor, si nos dirige en oración, por favor. Padre Celestial, gracias te damos por la mente que nos has dado, donde podemos buscar soluciones a problemas, respuestas a preguntas. Pedimos que en esta sesión tu Santo Espíritu nos acompañe. Amén. Amén. Danos mentes claras, corazones dispuestos. Amén. Danos palabras para hablar. Bendice a los que ven el programa, que pueda ser una bendición para el diario caminar con Jesús. Amén. Te lo imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Muchas gracias. Nos envía esta pregunta. Tenemos varias preguntas interesantes en esta ocasión. Esta pregunta nos llega de Grace y no nos dice dónde nos escribe, pero es una pregunta que pues ella envía en relación a los nombramientos. Voy a leerla. Dice allí: mi pregunta es en cuanto al nombramiento de los miembros de la Comisión de Nombramientos. He visto que esto se realiza durante el sábado, en el momento de los anuncios, ya sea mencionando los nombres en altavoz o de manera privada. Algunos hermanos piensan que esto no debería hacerse en el culto. ¿Existe algún escrito que aclare este punto con más detalle? Desde ya, muchas gracias. Así que Grace tiene esta inquietud sobre si anunciar los nombramientos en los anuncios en un día sábado está bien, está mal, es acorde con lo que la iglesia estipula, está acorde con lo que el Señor permite en el sábado, etc. ¿Qué podemos compartir al respecto sobre esto? Sí, quizás vale la pena aclarar que la iglesia tiene algo que la une a nivel mundial. Bueno, tenemos varias cosas que nos unen. Tenemos el mismo himnario en todo el mundo, cantamos signos diferentes, pero quizás hay un elemento que es muy importante fuera de las doctrinas, fuera de nuestras enseñanzas, fuera de nuestro sistema educativo, pero hay algo que cada 5 años se revisa en la conferencia general, es el manual de la iglesia. Y el manual de la iglesia muestra los procedimientos que se deben seguir para el desarrollo de las iglesias locales. Dentro de esos procedimientos, pues se establece este procedimiento de nombramientos. Acabamos de terminar hace algunos ya semanas atrás, quizás meses atrás, el Congreso de la Conferencia General. Claro. Y allí nuevamente se revisó el manual, se le hacen correcciones, se hacen ajustes, esperando que sea lo más claro posible para los miembros de la iglesia en todo el mundo. Y es el manual de iglesia el que finalmente establece este tipo de procedimientos, qué se debe hacer. Yo voy a leer del manual de iglesia el 2022, porque para que podamos tener el nuevo manual de iglesia tiene que pasar un tiempo más, ¿verdad? Generalmente se publica un año después de que termine el Congreso, o sea que para el 2026 tendremos el manual 2026. Pero voy a leer del manual de iglesia 2022 la página 133. Voy a usar el manual que se usa en la división sudamericana. Y habla de la comisión de nombramientos, y habla del trabajo de la comisión de nombramientos, etc. Pero mire lo que sugiere en el último párrafo. Esa lista se presentará a la iglesia para su aprobación en un culto de sábado por la mañana o en una reunión administrativa de la iglesia especialmente convocada para este fin. ¿Por qué se dice un sábado? Porque el sábado tenemos al pleno de la iglesia. Y necesitamos que el pleno de la iglesia pueda aprobar los nombres de la comisión de nombramientos. Así como luego se aprueba no solo los nombres de la comisión, sino se aprueba los nombres que van a ocupar las posiciones o los nombres de los oficiales de iglesia. Y se acostumbra a hacer el sábado para tener el voto de la mayoría, hacerlo en el culto. Claro. Puede hacerse en una reunión administrativa aparte, pero generalmente en la mayoría de las iglesias
no toda la hermandad es tan comprometida para estar en una reunión administrativa. Entonces, a veces tenemos el 50% o el 40% de los miembros, o el 30%, y no es lo mejor. Para la iglesia es mejor que esté la mayoría de los miembros. Ahora, no hay nada en la Biblia que nos impida poder darle a alguna persona una función o una responsabilidad un sábado, que es algo que nos impida. Más bien vemos que la Biblia invita a que se nombren líderes. Entonces tenemos cómo son nombrados los líderes por Moisés, bajo el consejo de Jetro, ¿verdad? Nombra líderes sobre 1000, líderes sobre 100, líderes sobre 50, líderes sobre 10. Y entonces ese modelo bíblico es el que usamos de la teología para poder respaldar la eclesiología. Y cuando hablamos de eclesiología, pues este es un elemento eclesiológico que tiene que ver con cómo la iglesia se desarrolla, crece y maneja sus actividades. Entonces, el punto aquí claro es que se recomienda que sea un sábado en la mañana para que la mayoría de la iglesia participe en la votación y luego no haya sorpresas de que, bueno, y es que yo no estuve, y entonces la gente que presente sus inconformidades, porque cuando los nombres son leídos, la gente puede opinar y decir, tengo una observación, entonces la observación la recibe el presidente, pueden ir a solas para que el nombre no se exponga en público, y si es una observación negativa, pues entonces quizás ahora el presidente de la comisión puede actuar para poder hablar con esa persona, corregir lo que esté mal. Así que es la manera como generalmente se hace y por eso debe ser en un culto de sábado. No sé si con eso respondí, pero si la pregunta es, ¿hay un texto bíblico que diga que la comisión de nombramientos se debe hacer otro diferente el sábado? No, porque la Biblia no habla de comisión de nombramientos. Sin embargo, tomamos los principios bíblicos para ponerlos en el manual de la iglesia. Muy bien. Pastor Borges. Yo quiero añadir dos cosas. Número uno, cuando comienza el culto, hay cierto desarrollo del culto. Primero tiene uno invocación, luego tiene alabanza, luego tiene la oración de petición, tiene música especial, el sermón, un himno final y luego la bendición final. Nunca me ha gustado, por ejemplo, un periodo en el culto a donde todo el mundo saluda a todo el mundo. Porque el enfoque del culto, una vez que empieza el culto, es solo sobre Dios, únicamente y exclusivamente sobre Dios. Yo he visto a veces en la iglesia una Babilonia, cuando dice, ok, vamos a dar la bienvenida a todo el mundo y los niños van para allá y la mujer va para allá a saludar y cómo te fue esta semana y todo eso. Se pierde el enfoque del culto. Así que cuando yo llegué a la iglesia central, tenían ese desorden. Y el primer sábado que pasó el desorden, yo lo eliminé. Porque se pierde el enfoque. Si van a leer los nombres, yendo a la pregunta, si se van a leer los nombres, se debe hacer en el periodo de la obra misionera, entre la escuela sabática y el culto divino, para no interrumpir la concentración en Dios en el culto. Buen punto. Así que yo no estoy en contra de que se haga el sábado. De por sí no veo nada moralmente el sábado que sea mal. Pero sí veo que bueno, hermanos, ahora vamos a leerles lo que estableció la Junta de Nombramientos después que han dado la invocación. Sí. Y entonces un hermano en la iglesia dice, bueno, yo tengo una objeción, yo quiero llevarlo otra vez a la Junta de Nombramientos. Siempre hay ese potencial. Así que creo que el manual está correcto, pero el manual no necesariamente dice que hay que hacerlo en el culto divino. No, también se Correcto. puede hacer en una reunión administrativa convocada para tal fin. No obstante, generalmente quien hace la pregunta, que es Grace dice que se hace en los momentos de los anuncios, entre escuela sabática y el culto. Debe ser así. Okay. Y así como usted lo planteó, Sí. así se hace en prácticamente todas las iglesias adventistas para respetar que el momento del culto sea dedicado solamente a Dios, consagrado a Él. Sin embargo, la pregunta es más si está bien que se haga en sábado o no. Sí. Nosotros creemos que no hay problema que se haga en sábado porque es la elección de los líderes. De paso, la elección de los líderes espirituales es un proceso
muy espiritual también, porque yo he liderado juntas de nombramientos muchísimos años y es muy espiritual y cuando tomamos tanto tiempo para orar, para ayunar, para hacer comunión con las comisiones que vamos a trabajar. Así que es un proceso que ha tomado mucho tiempo para hacerlo. Quizás sí quisiera agregar un punto aquí que es muy importante y yo agradezco al pastor Jonas Arraiz, que fue el secretario ministerial de la Conferencia General hace unos lustros atrás. Él escribió un libro muy interesante que se llama Una iglesia positiva en un mundo negativo. Y el pastor Arraiz enseña que nunca hay que permitir que en una comisión de nombramiento se hable en forma negativa de una persona. Nunca. Y él ponía un ejemplo muy interesante en su libro. Y él decía, vamos a suponer que se necesita un director de diáconos. Y entonces se pregunta, muy bien, vamos a proponer nombres, dice el presidente de la comisión, vamos a proponer nombres para el director de diáconos. Y entonces una persona por allá dice, Pedro, otra persona dice, Juan, y se pone a Pedro y a Juan en el tablero. Entonces dice, vamos entonces a hacer observaciones positivas sobre Pedro para no hablar mal de las personas. Y comenzamos. Y nadie dice nada de Pedro. Positivo. No, nadie dice nada. O sea, todo el mundo se queda callado y de pronto dice el presidente de la Junta, dice, bueno, quizás hay alguna cosa buena para destacar de Pedro, este es el momento para hacerlo. Y alguien dice, bueno, él es miembro de esta iglesia desde hace 20 años, dice alguien. Ok, muchas gracias por su aporte. Ahora vamos con Juan. Y se levantan varias manos al tiempo. Es el primero que llega a la iglesia, es el último que se va, está pendiente de esto, apaga las luces, cuida esto. Ok, gracias por hablar de Juan, como 15 opinaron de Juan. Llega el momento de la votación. ¿Quién de los dos cree usted que gana la Juan. posición? Juan. Y no hubo que hablar nada negativo de Pedro. ¿Pero sabe por qué no fue escogido Pedro? Porque Pedro tiene un temperamento fuerte, porque no tiene buenas relaciones en su hogar. Ahora, la gente lo sabe, pero no hay que exponer los nombres de las personas. Eso es un principio bíblico y es que no podemos ni murmurar, ni criticar, ni juzgar. Entonces, aprovecho este momento para decir que por lo menos nunca en las comisiones de nombramiento que yo he liderado durante tantos años, nunca he permitido que se hagan comentarios negativos. Pero si alguien tiene un comentario negativo que es importante que se conozca, lo hace en privado con el presidente. Y yo recibo el comentario porque es posible que hayan cosas que haya que y vas y hablas con la persona. Y voy y hablo con la persona. Claro. Esa es la pauta bíblica en Mateo 18. Por supuesto. Así es. Así que tal vez si es que en el caso hay tal vez esta situación donde la comisión se hace en momentos de la adoración, que no sea quizás la costumbre, pero si es que se hace esto, pues podríamos hablar o que Grace pueda compartir con los líderes para que cambien el anuncio y sea un momento previo al culto divino, a la parte de la adoración de Dios y no sea una interrupción al proceso. Pero gracias por los aportes, creo que es importante. Tal vez ellos. podría Sí, decir una pastor. cosa más. La razón por la cual se tiene este periodo de saludarse uno al otro en el culto es para que las visitas se sientan cómodas. Pero eso todo se puede hacer en la entrada de la iglesia y al concluir el culto. Buen punto. Por O supuesto. sea, después del culto puede la gente salir y abrazarse y qué bueno verte, cómo te fue esta semana y eso, pero no durante el culto, porque durante el culto es un enfoque solo en Dios. Así es. Y hay que ayudar a los hermanos a tener esa estructura clara y no se convierta en un mercado ahí, ¿no? Muy bien, continuamos con la siguiente pregunta. Esta nos llega a nosotros desde Alexander. No sabemos de dónde nos envía, pero es una pregunta interesante y una pregunta muy puntual. La pregunta es, ¿la eutanasia es aprobada por Dios? Eutanasia. Bueno, aquí perdón, la eutanasia, correcto. Él escribió un poquito, corrección mal. Eutanasia. Pero ¿Es aprobada con Dios? eutanasia no está mal porque viene de autos, de yo. De autos. La eutanasia, o eutanasia como lo escribió Alexander, ¿es aprobada por Dios? ¿Qué podemos decir al respecto? Quizás... Yo voy a comenzar respondiendo y luego voy a explicar por qué. Voy a comenzar diciendo que no está aprobada por Dios, que nosotros no promovemos la eutanasia, pero hay que explicar que hay una diferencia entre eutanasia con algunos otros procedimientos, y eso me gustaría explicarlo. Hay por lo menos 3 tipos de eutanasia. La eutanasia voluntaria es una persona que está sufriendo y quiere acabar con su vida, para acabar el sufrimiento. Hay algunos países que permiten eso en el mundo.
Sí. Y hay gente, por ejemplo, que va a Suiza, de diferentes lugares del mundo, a practicar la eutanasia voluntaria. Tienen un sufrimiento, puede ser una enfermedad terminal, puede ser un dolor que ningún médico encuentra solución, y entonces allá permiten la eutanasia voluntaria. Y eso sucede. El propio paciente la solicita y así termina con el sufrimiento. El segundo tipo de eutanasia es la eutanasia involuntaria. Y la eutanasia involuntaria es aquella que se realiza contra la voluntad del paciente. O sea, el paciente está en una enfermedad terminal, pero él no quiere morir, ¿cierto? Y entonces eso es considerado suicidio y tiene cárcel. ¿A dónde se permite eso legalmente? No, la involuntaria, no, realmente no sé si se permite legalmente, quizás puede haber algún país, pero lo que sí es cierto es que no debe permitirse en casi todos los países, si no es la voluntad del paciente, es un homicidio. Sí, Homicidio, claro. Eso es. Es un homicidio. Pero el tercer tipo de eutanasia es la eutanasia no voluntaria. Y esa sucede cuando el paciente no puede expresar su voluntad. Entonces, por ejemplo, está en un estado de coma y otros tienen que decidir por él. Esta es muy común y prácticamente no es ilegal en casi ningún país del mundo, ¿no? No es ilegal. Sin embargo, con respecto a esta eutanasia no voluntaria, yo tengo pues mis observaciones, pero ya voy a hablar un poco acerca de otro procedimiento. Tenemos varios casos registrados de personas en el mundo que después de muchos años han salido de estado de coma. Algunos están registrados, yo estuve preparándome para esta pregunta, haciendo alguna investigación. Aquí en los Estados Unidos tenemos un hombre que tuvo un accidente automovilístico en el año 1984. Su nombre, Terry Wayne Wallace. En el año 84 y hasta el 2003 salió del coma. 19 años en estado de coma. Tenemos a alguien en Polonia, trabajaba en el asunto de trenes, parece que golpearon 2 vagones, él quedó metido allí, sufrió un coma. 19 años, desde 1988 hasta el 2007. Pero la pregunta clave es, ¿estaba en coma con medios artificiales de sostener su vida? Correcto. Porque llega un caso donde una persona es, entre comillas, un vegetal. Sí, correcto. Bueno, ese es el otro. ¿Ese es lo que tú estás hablando? No, ese es estos casos. Ese es el caso que voy a presentar ahora. Donde van a quitar los medios artificiales para perpetuar la vida. Y que ese ya no es considerado eutanasia, pero ya voy a hablar de eso. Lo que estoy hablando ahora son personas que no tienen muerte cerebral, que son personas que su cerebro está funcionando, que tienen signos vitales, pero que el familiar se opone a que le quiten la vida. Y posiblemente le dicen, mira, es cierto, pues su cerebro todavía funciona, pero él no se levanta del coma. Ya han pasado 6 meses, ya han pasado tanto tiempo, no se levanta del coma. En nuestra propia familia nosotros tenemos un caso. El hermano de mi esposa recibió un disparo en su cabeza y él duró muchos meses en estado de coma, ¿verdad? Lo que quiero decir es que tenemos muchos casos de personas que pasan meses y años en estado de coma. Pero hay otro caso. Este es un poco diferente y por eso tenemos que hacer como una diferenciación. Y este otro caso tiene que ver cuando una persona ya no tiene ningún tipo de esperanza. Y es porque su cerebro dejó de funcionar. O sea, lo sostiene un respirador. Entonces, en este caso, lo que se hace, el procedimiento se llama, bueno, algunos lo llaman eutanasia pasiva. Y es cuando simplemente se le quitan los instrumentos, los aparatos, y se le deja hasta que muera. ¿Qué es lo que sucedería en condiciones normales? Porque ya no hay sentido de mantener la vida artificialmente, porque ni siquiera su cerebro funciona. No hay ninguna respuesta cerebral. Y a ese tipo de casos es el que algunos no lo llaman incluso eutanasia, pero ese tipo de casos es muy común cuando vemos a las familias que tienen que reunirse para tomar una decisión. Ahora, hablamos ya de la eutanasia, pero nosotros no estamos de acuerdo con que se quite la vida a nadie y para eso pues tenemos que mirar algunos textos bíblicos, porque el único dueño de la vida es Dios. Y quiero comenzar con Job 1:21, pero ustedes seguramente tienen otros para compartir. Bueno, vayamos primero a Job 1:21 y aquí podemos ver este versículo que la verdad, como usted menciona, pastor, es bastante importante. Dice allí, y dijo, hablando Job,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job está declarando que el dueño de la vida es quién. Dios, Que el único que tiene derecho a quitarla es quién. el Señor. Él la dio, él tiene derecho a quitarla. Por eso es que nadie tiene derecho a quitarle la vida al otro. Eso es asesinato, eso es homicidio. Y por eso cuán importante es que podamos nosotros entender esto. El mandamiento bíblico, ¿verdad? Claro, ¿Qué no dice el matarás. mandamiento? No matarás. Que es Éxodo 20:13. No matarás, protege la vida humana. Y bueno, así podemos seguir haciendo un recorrido por la Biblia del valor de la vida humana. Amén. Pastor. Tal vez quiero enfocarme por unos momentos en la primera clase de eutanasia que mencionaste, Ok. que es cuando la persona tiene un sufrimiento muy intensivo. Y la pipi de la muerte. Entonces dice, ya no aguanto más el dolor, ya no aguanto el padecimiento. Yo creo que en ese caso no debe practicarse la eutanasia. Y quiero leer 3 textos relativos a este método Se llama particular. eutanasia voluntaria, o sea, Sí, él la pide. Correcto. En Romanos el capítulo 8 y el versículo 17, dice allí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Padecer significa sufrir. Claro. Se puede traducir sufrir. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, hay otro texto que se encuentra en Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. El apóstol Pablo está hablando de su experiencia, haberlo entregado todo por ser fiel a Cristo. Tal vez, Pastor Salazar, si usted puede leer 3 al 8. Sí, dice lo siguiente. 8 al 10. Y ciertamente, Filipenses 3, 8 al 10, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nuevamente, la participación en sus sufrimientos. Así es. en los de Padecimientos, Jesús. sí. Y luego un tercer texto, 2 Timoteo 2 y el versículo 12. Hay una linda promesa para aquellos que sufren. Dice allí, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Y una cita del Espíritu Profecía, Ministerio de Curación 379. Me gusta esta cita. De todos los dones que el cielo pueda conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el mayor cometido y el más alto honor. Amén. Así que no hay dolor que el Señor no podamos nosotros soportar cuando nuestro enfoque está sobre Él, los padecimientos de Cristo, porque estamos pasando por la misma experiencia que Cristo, solo que Cristo mucho peor. Así es, amén. El Señor no nos ha dado un mandato de parar de sufrir como la salida a nuestros problemas. Como dice la denominación, pare de sufrir. Exactamente, como esa expresión. El Señor nos invita y inclusive nos afirma de que si tenemos que padecer junto con Cristo, aferrados a Cristo, el dolor, el sufrimiento es una experiencia donde podemos experimentar también la gloria de Dios, la paz, la fuerza que Dios nos da a través de la experiencia difícil, ¿no? La muerte no es un amigo, es un enemigo que será destruido por Dios para siempre. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa. Esperamos poder estar con ustedes en una próxima ocasión. Bendiciones para ustedes.